currículum de una manera breve. Entre sus actividades destacadas tenemos que es un profesional con múltiples habilidades, que cuenta con un historial excelente en la gestión de proyectos en diferentes entornos, capaz de manejar las expectativas de las partes interesadas y dispuesto a asumir plena responsabilidad por el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Su formación académica: él es licenciado en matemáticas, o matemático, como ahorita lo platicaba con él, de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con la maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación por el Instituto de Investigación de Matemáticas Aplicadas y de Sistemas, también por la UNAM. Entre su experiencia laboral tenemos que ha sido investigador e innovación de Seguridata Privada SADCB, Project Manager de Seguridata Privada SADCB, Product Manager igual de Seguridata Privada, jefe del Departamento de Investigación Tecnológica del SAT México, subdirector de Ingeniería y Mantenimiento de la Secretaría de Economía México, jefe de Departamento de Desarrollo en la Coordinación de Asesores. Finalmente, entre sus certificaciones, cuenta con las siguientes: Alfresco Recognized Developer, otorgado por Alfresco Software en Atlanta. La certificación en Personal Software Process, PSP, otorgado por el Software Engineering Institute de la Universidad de Carnegie Mellon. Bien, les pido un aplauso para dar la bienvenida al maestro Moisés con su conferencia intitulada Blockchain, presente y futuro. Gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, nada más rápidamente mencionar un poco de lo que nos dedicamos en Seguridata. Seguridata es una empresa 100% mexicana. Tenemos ya más de 20 años de estar en el mercado. A lo que nos dedicamos es a criptografía. No sé si ustedes sepan qué es criptografía, pero en términos coloquiales, criptografía es ocultar la información, es decir, cifrar la información. A lo mejor para que ustedes lo perciban un poquito más cercano a ustedes, es cuando se meten a un sitio y van a hacer una compra y se les aparece un candadito, que lo que está diciendo ahí es que va a usar un protocolo que se llama HTTPS. En términos muy simples, lo que hace es que cifra el canal, o sea, lo encripta, que es justo a lo que nos dedicamos en Seguridata. Ofertamos productos y servicios que ayudan a nuestros clientes a proteger la información, ya sea de una manera estática, es decir, si la tienen almacenada en un disco duro, o está en tránsito, como decíamos, navegando por internet. Una de las aplicaciones más comunes de la criptografía es la firma electrónica o firma digital. Para quienes somos tributarios o que tenemos que pagar impuestos, los que estamos dados de alta con el SAT, la firma electrónica el SAT le ha dado en llamar la FIEL. Entonces, todos los que somos contribuyentes tenemos que ir a sacar nuestra FIEL y con eso firmamos electrónicamente nuestras declaraciones. Bueno, eso es más o menos un preámbulo de lo que hacemos en Seguridata. Y esto que les venimos a platicar hoy, que se llama blockchain, es una tecnología ya no digamos nueva, ya casi tiene 10 años, pero es una tecnología que ahorita que les platique, van a ver que tiene unos alcances muy importantes y está siendo parte de lo que es la revolución. Incluso hay quien dice que esta tecnología, junto con otras que ahorita les mencionaré, que ustedes seguramente ya han oído, forma parte de una revolución industrial, una nueva revolución industrial, una nueva forma de hacer comercio, una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma incluso de seguridad. Entonces, como decíamos, vamos a ver qué es blockchain, cómo funciona blockchain, la relación con criptomonedas. A lo mejor alguien por aquí ya ha oído hablar de Bitcoin. Bitcoin es una solución que está montada sobre blockchain. Digamos que es una aplicación, las criptomonedas. Bitcoin no es la única, obviamente. Incluso ya hasta hay países que ya tienen criptomonedas nacionales. Digo, para que se vayan dando cuenta que esto ya tiene algo o un grado mayor de madurez. ¿Qué problemas resuelve? Ahorita también vamos a poner en contexto para que
rápidamente nos quede más claro y dónde se está usando blockchain. Ya, como repito, esto ya no es algo tan nuevo, ya es algo que tiene algo de tiempo. Bueno, en el contexto, decíamos, todas estas tecnologías que yo voy a poner aquí, inteligencia artificial, cómputo cuántico, Internet de las cosas, aprendizaje de máquina, o data science, o como otros la conocen como big data. Todas estas, digamos, tecnologías y blockchain están cambiando el paradigma de muchos de nosotros, de cómo nos relacionamos, cómo compramos, cómo interactuamos unos con otros en diversos ámbitos económicos, educativos, de salud, etcétera. Todas estas tecnologías están de alguna manera entrelazadas y están haciendo una revolución. Entonces, bueno, voy a centrar, digamos, en 3 aspectos el impacto que tiene blockchain. Uno de ellos es el comercio, pero ahorita lo que voy a mencionar es ahorita cómo es que funciona el comercio como nosotros tradicionalmente lo entendemos, como lo venimos manejando. O sea, generalmente se da entre 2 o más personas, se da en una forma de trueque, es decir, yo intercambio dinero y a cambio recibo un bien o un servicio, o al revés también, bueno, también puedo intercambiar un objeto por otro objeto, un objeto por un servicio, etcétera. Generalmente estas transacciones las llevamos en una libreta, por decirlo así. Piensen en el banco, cuando nosotros tenemos una cuenta bancaria, ya sea que nos depositen dinero o que nosotros transfiramos dinero, o a su vez cuando van a un cajero, compran cualquier cosa con una tarjeta, todo eso queda registrado, en este caso, en su cuenta bancaria. Posteriormente, todos esos registros van a aparecer en su estado de cuenta. Y eso lo podemos ver, digamos, como una libreta contable. En inglés, a este término, en el mundo blockchain le llaman el ledger. Es importante que lo tengan presente porque a lo largo de la plática lo vamos a estar mencionando y van a ver por qué. Si lo piensan bien, prácticamente en todas las relaciones que tenemos entre nosotros, por ejemplo, si yo quiero vender una casa o quiero comprar un coche o quiero arreglar, por ejemplo, unas escrituras de alguien que me heredó un terreno o una casa, etcétera, o con mis hermanos ponerme de acuerdo en algo, generalmente hay un tercero, es decir, un notario, un banco o incluso el mismo gobierno. Cuando voy a hacer trámites, de alguna manera una entidad avala cierto documento o cierta información. En el caso, por ejemplo, digo del banco, cuando hacemos una transferencia de dinero, el banco es el que está de intermediario. Entonces, ese intermediario le llamamos un tercero confiable. Tengan presente esto porque justo esto es lo que blockchain está cambiando o va a cambiar. Esta parte del comercio. Ahora, la parte de la seguridad. Generalmente la seguridad, como la concebimos, en términos muy generales, estoy pensando en la seguridad en un ambiente, en un sitio, por ejemplo, aquí en la universidad. La universidad, sus activos, digamos, digitales o informáticos, los concentra en, digamos que en este esquema es el central, pero el otro esquema es el descentralizado. Piensen que la Universidad de Veracruz tiene 5 campus, que son las 5 regiones, entiendo. En cada región tiene un site. Entonces, si yo pretendo hacer un ataque, o sea, causarle un daño a la universidad en sus acervos electrónicos, en su información, etcétera, pues obviamente me es más fácil porque concentro mi atención en esos 5 puntos o en un punto. Entonces, a mí como atacante me resulta más fácil hacer eso para causar daño a una organización. Generalmente así es como ahorita todas las organizaciones prácticamente tienen sus esquemas de seguridad. Toda la seguridad la están concentrando en 2, 3, 4, 5 sitios, digamos en las representaciones que tienen, y como decía, esto hace que se reduzca para el atacante
las opciones que se tienen. Entonces, toda la seguridad, o sea, llámenle seguridad física o lógica. Cuando digo seguridad física es, no sé, torniquetes, smart cards, controles de acceso, policías. En un site también la seguridad de cómo está construido el site. Y la seguridad lógica, pues es todos los productos que protegen, digamos, la base de datos, no sé, un router, la segmentación de redes, los firewalls, los detectores de intrusos, todo eso lo que pretende es justamente cubrir o proteger de daño a esos sitios. Aunque bueno, en seguridad nada más esto es como un comercial anexo. Los principales daños que se causan a una organización no vienen de afuera, generalmente son de adentro. Gente que filtra información, empleados deshonestos, descontentos por alguna razón, ellos son los que generalmente causan más daño a la organización. Los daños generalmente son menores de agentes externos. Otra cosa, el uso de Internet, ¿cómo lo conceptualizamos o cómo lo vemos actualmente? Estarán de acuerdo conmigo en que la mayoría de la percepción que tenemos de Internet, ¿para qué nos sirve? Para enviar o recibir información, es decir, estoy descargando contenido de Netflix o estoy subiendo archivos a la nube, estoy enviando un correo, estoy enviando un mensaje a través del WhatsApp. Así es como estamos concibiendo al Internet, es decir, transferir información. Bueno, veremos ahorita cómo blockchain también replantea esto. Estas tres cosas que les estoy comentando, el comercio, el uso de Internet y la seguridad. Entonces, blockchain, ¿cómo se origina? Como decía, esto no es tan nuevo, es en 2008 cuando aparece un paper, un artículo publicado por una persona que se hizo llamar, y digo que se hizo llamar porque ahora se sabe que es un seudónimo, Satoshi Nakamoto, pero digo, esta persona como tal no existe, ya ha habido gente, ha aparecido gente que se autonombra que es Satoshi Nakamoto, pero pues obviamente no lo ha podido comprobar al 100% estas personas, pero eso no es lo relevante es el documento que presenta que, si más o menos ven el título, digo, si lo alcanzan a ver, pero lo que plantea es un nuevo protocolo, una nueva forma de hacer tratos entre las personas. Coloquialmente es hacer una transacción entre dos personas directamente sin el uso de un intermediario, que es lo que les estoy diciendo. Imagínense que no existieran los bancos, porque esto es lo que plantea este paper. O sea, no existen los bancos. Yo transacciono directamente con las personas, o sea, no necesito a un banco, no necesito a un notario, no necesito a un gobierno que me esté avalando mis transacciones. Bueno, eso es lo que está planteando, lo que plantea, y ahorita van a ver el alcance de todo esto, es muy importante. Y paradójicamente los bancos que pues de alguna manera deberían de estar preocupados y que sí lo están, son los que más le están apostando a esta tecnología. Entonces, bueno, decía, una de los usos de blockchain son las criptomonedas, en este caso Bitcoin. Bitcoin está montado sobre blockchain y lo que hace Bitcoin, la seguridad, y qué es lo que plantea blockchain, la seguridad estriba en dos cosas, el software mismo que logra el consenso sobre las transacciones y la criptografía. Esas dos cosas son las que hacen que blockchain sea seguro, confiable e incluso inmutable, como vamos a ver. Y blockchain, repito, es solamente una aplicación. Como verán, más adelante se pueden hacer múltiples cosas y cualquiera de ustedes con un poco de paciencia y estudio lo puede hacer también. Entonces, bueno, para explicar blockchain, antes voy a explicar cómo funcionan las criptomonedas para que se entienda. Imagínense que todos los que estamos aquí en el auditorio estamos dispersos en todo el mundo y para fijar ideas pensemos que tenemos 1 millón de pesos. Entre todos los que estamos aquí presentes a lo largo de todo el mundo,
tenemos 100 millones de pesos, o sea, el dinero está ahí y está repartido entre todos nosotros. Entonces, todos estamos alrededor del mundo, como digo, y todos sabemos lo que tiene cada uno, porque tenemos una copia de esta libreta. Vamos, imaginemos lo que es la libreta contable, imaginen lo que es una hoja de Excel. Todos sabemos cada uno cuánto dinero tiene. Es importante tener eso presente. Digo, esto es un ejemplo solo para que entiendan cómo es que funciona el protocolo blockchain. Entonces, como decíamos, cada persona tiene una copia. Todo mundo sabemos cuánto tienen los demás. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Hay una persona A y una persona B. De todos los que estamos aquí, yo quiero transferir, por ejemplo, soy la persona A y quiero hacer una transferencia de dinero. Yo, por ejemplo, del millón, yo en mi saldo tengo 10 pesos y a una persona B de aquí le quiero transferir una cantidad de dinero y esa persona B tiene 5 pesos del millón. Entonces, lo que yo quiero hacer es transferirle 3 pesos. Entonces, así de simple. Entonces, lo que hago, pues obviamente se lo transfiero, pero ¿qué tiene que suceder? En la hoja de cálculo se tienen que actualizar. Digo, no sé, creo que ahí se ve. Digo, bajó el saldo de la persona A bajó a 7 y el saldo de la persona B. Es algo muy simple. Ahora, ¿qué debo de hacer? Tanto yo como la persona B tiene que actualizar la hoja de cálculo para que se vea reflejada esa transacción, que ya yo transferí ese valor o ese dinero a la otra persona. Ahora, lo que debería suceder a continuación es que ese cambio se tiene que reflejar en todos, para que todos ya estén avisados que yo ya no tengo los 10 pesos, ya nada más tengo 7, y la persona B ya no tiene 5, ahora tiene 8. Ahora imaginemos, eso piénsenlo que podríamos hacerlo manualmente, y claro que sería súper engorroso. Ahora piensen otra vez que yo quiero transferir 50 pesos. ¿Qué va a pasar ahí? Pues obviamente no se va a poder. ¿Por qué? Porque como dije, todo mundo sabe que yo tengo 7 pesos. Y si quiero transferir 50, pues es obvio que dicen, no, pues esta transacción no es válida. ¿Por qué? Porque tu saldo no corresponde con lo que quieres transferir. Para que lo transfieras, el saldo tiene que ser igual o menor que lo que estás transfiriendo. Bueno, pues esto que acaban de ver, en esencia, ahorita lo van a ver, es blockchain, así de simple. Eso es, o sea, es un consenso de transacciones y una libreta. Ahora, para darle la vuelta a esto que comenté de que se haga manualmente, imagínense que hay un software, hay un software que es el que se va a encargar de que cada transacción se refleje y que las libretas, todas las libretas que están alrededor del mundo con los nodos de los participantes en la red, se actualice. Entonces, ese software se llama blockchain y ya lo hace por nosotros, o sea, nosotros ya no nos tenemos que preocupar de eso, o sea, blockchain lo hace. Esto es justamente, entonces, habiendo comentado esto, ¿qué es blockchain? Es la base de las criptomonedas, como decía, es una base distribuida. Ahora, si se fijan aquí, el concepto ya no es de una red central o una red descentralizada, es una red distribuida. Eso tiene una repercusión enorme, ahorita van a ver por qué, en la cuestión de seguridad. Es inalterable. ¿Qué quiere decir? Ya voy a empezar un poquito a hablar propiamente ya del protocolo blockchain. Cuando digo que es distribuida es que no está centralizada ni descentralizada, o sea, los nodos, imagínense que todo eso conforma la red blockchain. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, yo puedo atacar 5 o 6 nodos, pero en esencia esos nodos sí se van a ver vulnerados, pero ¿qué pasa? En los demás nodos tengo la información porque está replicada en cada nodo. Entonces, aunque ataquen esos 5 nodos, no importa porque tengo los demás. Con esos demás vuelvo a levantar a los que me atacaron y vuelvo a recuperar la información y vuelvo a tener la libreta de transacciones listas o el ledger que le llaman. Entonces, ese es un aspecto que le da una robustez muy grande a blockchain. La otra cuestión es que cada que yo
meta una transacción, esa transacción debe tener un consenso. Imaginen que ahí hay 100 nodos que forman la red blockchain. Para que yo meta una transacción debe estar avalada por 51 nodos. Bueno, esos nodos son unos nodos especiales que les llaman mineros. Ahorita vamos a hablar rápidamente de ellos. Tiene que tener el 51% de la aprobación de los nodos mineros. Y todo lo que ustedes suban a blockchain no se puede borrar. O sea, la libreta ya está registrada, no se puede borrar y no se puede alterar. Entonces, imaginen esto en un proceso que es auditable. Por ejemplo, en un gobierno que tiene que exhibir cómo gasta, cómo recibe el dinero, en qué se lo gasta, eso tiene muchas repercusiones en procesos que necesitan ser auditables, el que no sea alterable. Y como decimos, no hay intermediario. El intermediario aquí, o lo que si se fijan, lo que da la seguridad es el consenso. O sea, el software mismo, a través de la validación de 51% de los nodos mineros, es el que está otorgando la seguridad de que esas transacciones son válidas. O sea, cada minero por su lado, de esos 51%, está validando la transacción. Es decir, que el saldo, que tenga saldo, que exista tanto el destino como el origen, que lo que se va a transferir efectivamente sea correcto, que no lo que dijimos, por ejemplo, en el ejemplo. Entonces, todo eso lo validan los mineros. Ahora, ¿por qué se le dice blockchain? Finalmente es una cadena de bloques. Esos bloques están entrelazados, o sea, y cada transacción que ustedes registran pertenece a un determinado bloque. Cuando ustedes interactúan con blockchain a través de una aplicación para tener el control de dónde quedó exactamente mi registro, blockchain les entrega una especie, piénsenlo como una especie de etiqueta o número con el que ustedes van a poder rastrear exactamente en qué bloque o eslabón de la cadena quedó mi transacción, para posteriormente ustedes, en caso de una controversia, de exhibir, ya, ahí está registrado, esta información es íntegra, no está alterada. Entonces yo voy y recupero a través de blockchain esa información. Entonces, cada eslabón, aquí es un poquito de terminología de criptografía, cada eslabón, esa H hace referencia a lo que se le conoce como un hash. El hash no es otra cosa que una huella digital, son unos algoritmos que ustedes se lo aplican a ciertos datos digitales y lo que les da es una cadena fija, según el algoritmo que estén usando. Pero la ciencia estriba en que si ustedes alteran un bit, con un bit que alteren de la información, por ejemplo, un documento de Word, le cambian un bit, automáticamente la huella digital cambia. Y la otra es que yo te doy el hash, pero tú no puedes deducir de dónde viene, cuál es el documento que viene. Digo, son aspectos propios de esta tecnología de los algoritmos hash, que son el pan de cada día en cuestiones de firma electrónica. Pero repito, la forma en cómo están enlazados los nodos, solo para fijar ideas, es como, digo, los que ya llevan programación, esto de los apuntadores, que apuntan al siguiente bloque. En este caso, el bloque actual apunta al bloque anterior, apuntando al hash y a una dirección. Obviamente así hasta llegar al primer bloque. Cuando se dice que se tiene una copia de blockchain, en realidad lo que deben pensar es que se tiene una copia completa de esta libreta electrónica. Visualicen lo que es como la libreta contable, donde están registradas todas las transacciones. Bueno, todas esas transacciones forman la cadena de bloques o el blockchain. Entonces, todas las transacciones están registradas ahí en la cadena de bloques. Por eso de ahí el nombre de blockchain. Ahora, esto que ven que está comentado ahí de que podemos rastrear la posesión de una criptomoneda, esto lo vamos a ver después de que ustedes pueden rastrear cualquier cosa, cualquier objeto. Esto se puede aplicar
a no solo criptomonedas, las criptomonedas también son divisibles y se dice que se pueden programar, es decir, fragmentos de la criptomoneda, ustedes les asocian entes físicos del mundo real, ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿qué cosas aparecen en una transacción de blockchain? Básicamente son tres, una entrada que de alguna manera es como el saldo. Cada cuenta, vamos a decirlo, cada nodo de blockchain tiene asociada una cartera. Esa cartera tiene un saldo y además tiene asociadas un par de llaves criptográficas con las cuales yo firmo. Yo firmo cada transacción porque así también se sabe de qué nodo está viniendo la transacción. Pero en cada transacción, decíamos, muy simplemente es el saldo de la cartera de la cual se está, vamos a decirlo así, sacando el dinero, la cantidad que voy a transferir en esa transacción y el destino de la otra cartera a la cual se le va a transferir el dinero. O sea, es muy simple, en realidad, conceptualmente lo que conlleva o lo que contiene una transacción de blockchain. ¿Qué consideraciones hay que tener en una transacción? El protocolo de blockchain está diseñado para que más o menos un promedio de 10 minutos, en cada 10 minutos se genera un nuevo bloque. O sea, todos los nodos que forman parte de la cadena blockchain se están transaccionando. Entonces, llega un momento en que se van encolando las transacciones, se van encolando y visualícenlo como que es el bloque, como si fuera una caja, obviamente es de cierto tamaño. Entonces, ahí ustedes las transacciones se van validando por los mineros y van cayendo en la caja hasta que la caja se llena, es decir, el bloque. En ese momento, el bloque ya está listo para ser ingresado a la cadena de bloques. Quienes hacen eso son los mineros, ahorita lo explicamos. Ahora, ¿qué sucede? Igual que en el mundo real, por ejemplo, cuando ustedes compran en Amazon, sus paquetes a veces les pregunta cuando hacen la compra, ¿quieres que te llegue mañana o no te importa que llegue en el tiempo máximo que serían 3 semanas? Bueno, pues aquí en blockchain sucede lo mismo. Si ustedes quieren acelerar la transacción, ustedes dan una cantidad extra para que el minero que va a ser el encargado de procesar, o los mineros que son los encargados de procesar y validar las transacciones, encolan las transacciones y ven cuáles son las que tienen dinero, además de lo que van a transferir, para entonces esas ponerlas al inicio y esas son las que procesa primero. Eventualmente todas las transacciones las van a procesar, pero obviamente las que no tienen ese estímulo, vamos a decir, monetario, las van a relegar al final y las que tienen más dinero, o sea, esas son las que va a procesar primero. Bueno, eso es lo que estoy diciendo aquí. Las criptomonedas, por ejemplo, se fragmentan en la unidad mínima, así como nosotros, nuestro sistema monetario, la unidad mínima es el centavo, que es una centésima de peso o de dólar o de euro. En el caso de las criptomonedas, caso específico de Bitcoin, se dividen hasta en 100 millones de fragmentos. La unidad mínima se llama el Satoshi. Entonces, cada una de esas partes ustedes la pueden asociar con bienes o servicios. Eso es lo que se le llama programar la criptomoneda. Ahora, viene justo el concepto de la minería, que es fundamental. Cuando ustedes descargan el software en este caso vamos a pensar de Bitcoin o de Ethereum, que es la otra plataforma, en ese momento en su computadora les pregunta, ¿va a ser un nodo, digamos, normal o va a ser un nodo minero? Y ustedes le pueden decir, va a ser un nodo minero. ¿Qué quiere decir con esto de la minería? Los mineros, como dije, son los encargados, cada que se va a meter una transacción a blockchain, los mineros son las computadoras de la red encargadas de validar que esa transacción sea correcta, que sea bien conformada. Y ahorita vamos a ver por qué se dice que genera. Ya una vez que está validada, como decíamos, y que está el bloque listo, lo que sucede a continuación es que el bloque se mete a concurso, vamos a decirlo así, con todos los mineros de la red.
Los mineros tienen que resolver un problema matemático. El primer minero que resuelva el problema, ese minero es el encargado de meter el bloque. Y por ese solo hecho de meter el bloque, se hace acreedor a criptomonedas. Por eso se dice que ahí se generan, porque ese es el premio que tiene el minero por el cómputo que está haciendo, o sea, sus recursos, su computadora, su procesamiento y el tiempo que le está tomando resolver ese problema. Entonces, al resolverlo, tiene el privilegio de meter el siguiente bloque a la cadena y como recompensa el software, todo eso que les estoy diciendo lo gestiona el software de blockchain. Como recompensa le otorgan criptomonedas. Entonces es así también como se genera la riqueza o se generan las criptomonedas. Y por eso se dice que los mineros generan y distribuyen las criptomonedas. Los mineros son los que hacen posible que la información sea inalterable, que sea confiable y segura, precisamente por lo que les decía, al mismo tiempo que ustedes quieren meter sus transacciones, los mineros las validan, pero al mismo tiempo si ustedes quieren borrar o alterar transacciones dentro de los bloques, los mineros son los encargados de validar que eso no se pueda llevar a cabo, que no se puede, tiene que haber un consenso y obviamente todas estas computadoras están distribuidas, entonces no es fácil borrar ni alterar la información, entonces por eso de ahí también la seguridad. Se encarga de actualizar la libreta, o sea, la libreta contable, es lo que decíamos, los mineros distribuyen, ya una vez que se hizo las transacciones y se subió el bloque, ellos mismos se encargan de distribuir la libreta. En teoría, ahorita vamos a ver por qué, en teoría cualquiera de nosotros podría ser un minero con su equipo, pero en la práctica no es así, ahorita vamos a ver. Y bueno, lo que decía, ¿no? Los mineros también son los encargados de lograr el consenso de que las transacciones sean válidas y estén bien conformadas. La evolución de la minería. En sus inicios, como decía cualquier persona, esto acuérdense que apareció en 2008, en sus inicios prácticamente con una PC o una laptop cualquiera podría ser minero, porque eran muy pocos los nodos, entonces prácticamente no había competencia, entonces los recursos para lo que decíamos, resolver el problema, pues con pocos recursos lo podía resolver, pero obviamente conforme ha ido aumentando el número de nodos que se incorporan a la red, pues los problemas cada vez son más grandes, entonces ya ha llegado a tan alto el nivel de profesionalización de los mineros que ya hay data centers completos, por ejemplo en China, hay data centers completos que están incluso pegados a terminales eléctricas por todo el consumo de energía que requieren el cómputo para resolver esos problemas que decíamos. Ahora, llegamos ya a la parte que quizás les va a hacer más sentido de todo este rollo que les estoy aventando. ¿Dónde se usa blockchain? Uno de los sectores más prolíficos y que más impacto o más evolución y más madurez están teniendo en blockchain justamente es el sector financiero. Como les decía, los bancos, al ver que en un momento dado podrían ser excluidos, están apostando, están investigando fuertemente por esta tecnología. Están investigando bastante, incluso ellos ya están hablando de crear sus propias redes de blockchain y hay organizaciones. Ahorita les comento. Obviamente hay organizaciones, ustedes le pueden dar a la organización Blockchain Swift, que aglomera a 90 o más bancos internacionales. Ellos lo que están proponiendo es generar cada banco su propia red blockchain y entre ellos comunicarse. Si se fijan, eso ya sucede con los cajeros automáticos. Está la red de cajeros y colaboran entre ellos, entre los bancos. Entonces esto de alguna manera también hace sentido. Tener cada banco su red de blockchain, pero recordemos que los bancos no son almas caritativas y no dan pasos sin guaracho. O sea, los bancos no crean que lo hacen por amor a la tecnología ni por amor al arte. En realidad lo que están viendo es que se pueden ahorrar muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque el mismo software es el que regula todo. Entonces, quizás en un futuro, a lo mejor no sé si, yo creo igual ustedes sí lo van a ver, yo también no sé,
Pero a lo mejor ya en los bancos ya no va a haber tanta gente, va a haber un reducido número de personas atendiendo, porque prácticamente todo va a estar ahí en blockchain. Yo voy a poder acceder a mi información, el banco igual, Hacienda nos va a poder controlar, etcétera. Entonces, eso puede suceder en un futuro, que cada vez ya los bancos se ahorren dinero en cuestiones, por ejemplo, operativas o incluso contables. En la economía colaborativa, ¿qué sucede? Actualmente ya tenemos aplicaciones como Uber o Airbnb, donde directamente estamos contactando servicios o contratando servicios. Aquí la gran diferencia es que ya no van a tener que usar al banco. Cuando ustedes dan de alta su aplicación de Uber en su celular, les pide la tarjeta de crédito. Entonces, justamente aquí es donde ya no va a haber ese intermediario. O sea, ustedes directamente pueden contratar el servicio del taxi, obviamente tiene que estar en la red blockchain, pero lo que se está haciendo igual en el servicio Airbnb es alquiler de inmuebles. Entonces, yo lo único que necesito es estar dado de alta en la red blockchain y ahí puedo ver los servicios y los bienes que están disponibles para que yo los consuma y a su vez obviamente transfiero. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Volviendo otra vez, recapitulando un poco a lo que les mencioné al inicio. ¿Cómo vemos el Internet? El Internet actualmente lo estamos viendo como transferencia de información. Aquí, si ustedes se fijan, ya no es solo transferencia de información, también lo es, pero estamos transfiriendo valor. O sea, estamos pasando un valor, en este caso un servicio o dinero o un ente, eso le llaman tokens, que a las criptomonedas les asocio algo físico, algo tangible. Entonces, eso es otra de las cosas en el comercio o en el Internet que se ve, el que no solo transfiero información, sino transfiero valor. Eso es lo que se va a ver. Cadena de suministro, esto ya es realidad, ya lo están haciendo empresas. Imagínense que yo tengo una botella de tequila o entro a un almacén y yo digo, ¿y cómo sé que esta botella de tequila realmente es original? Que sí, el productor, ustedes saben, ¿no? Ya ahora hay mucho de esto de que orgánico y que no sé qué cosas ahí, que si es de origen o el tequila, ¿no? Que creo que los chinos se lo querían piratear, entonces las marcas mexicanas empezaron a poner una etiqueta de que era producto 100% de origen. Bueno, blockchain justamente viene a esto. Si ustedes se fijan de todo el choro que les he estado echando, ustedes pueden meter transacciones desde el inicio. Imagínense que alguien empieza a tomar fotos o algún tipo de información desde que se está cultivando el agave. Después, en otra fase de la producción, alguien lo está cosechando. Todo eso lo estoy registrando en blockchain. Después viene la destilación, después viene el envasado, después viene la distribución a la tienda. Todo eso lo estoy registrando. Entonces, cuando a mí me llega la botella, yo tengo un código aquí, como ahora lo vemos con un QR code o un código de barras. Yo puedo leer ese código y automáticamente me enlaza al blockchain y rastreo desde el origen todo el producto. Ahora eso traspólenlo a un coche, desde que nace el coche en la planta automotriz, desde que lo están ensamblando y ya están con las autopartes. Luego pasa a la distribuidora y de la distribuidora pasa a nosotros, al cliente. Y a su vez yo, cuando lo vendo, también lo subo a blockchain. Entonces, en un momento dado, hasta para dirimir cuestiones penales de un coche que usaron para cometer un ilícito, no, mira, yo te puedo mostrar que en tal fecha yo vendí ese coche ahora pertenece a esta persona. A partir de ahí yo no sé quién, si lo actualizaron el blockchain o no, eso ya no sé, pero yo aquí lo vendí. Entonces, ustedes pueden rastrear o incluso con productos perecederos, saber en dónde va. Por ejemplo, yo a lo mejor hice una importación desde Europa de quesos, por decirlo. Entonces, yo quiero saber en este momento en dónde va, que es como una especie de mensajería en tiempo real. Todo esto en blockchain es posible hacerlo con las transacciones que les estoy comentando, o sea, de estar actualizando el blockchain. Identidad digital. Actualmente muchos de nosotros tenemos cuentas en Facebook, en Twitter, en Gmail, en Yahoo, etcétera.
¿por qué no crear una sola identidad? ¿Por qué no tener una identidad? Digo, también otra cosa es el caso específico del INE. El INE, cuando nosotros ya somos mayores de edad, nos vamos a registrar para obtener nuestra credencial. Pero ¿qué pasa si desde que nace la persona yo registro su tamiz, todo lo que se hace en el hospital cuando nace un bebé, el tamiz y no sé qué tanta cosa más, luego el darlo de alta en el registro civil? ¿Por qué no eso lo voy creando como un expediente de la persona? La biometría, cuando vamos al INE o vamos al SAT que nos toman las huellas, digo, ya las tienen. Entonces, ya no necesito más repositorios, ahí está concentrada la información. Cualquiera que quiera ver de mí algo, incluso se me ocurre pensar que en ese repositorio de identidad digital, en un momento dado en la legislación, digo, porque todo esto que están viendo obviamente lo tiene que avalar y lo tiene que aprobar el gobierno, ¿no? En caso de que se diera, pero obviamente trae muchos beneficios. Pero, por ejemplo, que se actualizara cada 5 años la foto de la persona, o sea, para que en el último registro de blockchain apareciera mi foto más reciente. Entonces, con eso, cuando yo vaya al banco, cuando vaya a hacer algún trámite, pues la entidad va y busca en mi blockchain y trae mis datos. Incluso a lo mejor dice, a ver, pon tu huella digital y tiene que coincidir con la que está ya en blockchain. Entonces, si se fijan, esa es una cuestión también muy relevante. La otra es el Internet de las cosas. Hacia dónde vamos, ya de hecho también ya es una realidad, es a la automatización en este caso, por ejemplo, del comercio. Aquí, si se fijan, está un hogar, una casa. Entonces, ya existen ese tipo de casas que le llaman inteligentes, que bueno, eso también representa un riesgo de seguridad porque esos objetos que son, digamos, inteligentes, también se ha visto que los atacantes los ocupan para a su vez usarlos de puente para atacar otro objetivo, pero bueno, esa es otra cosa. Aquí el punto es que blockchain viene a ensamblarse perfectamente con el Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque en el Internet de las cosas lo que sucede es que aplicaciones se hablan con aplicaciones, objetos se hablan con objetos. Entonces, imagínense en una casa que el refrigerador detecta que ya no hay leche. Entonces, en ese momento, el mismo refrigerador tiene o la casa tiene una cartera, como lo que les dije, con criptomonedas. Entonces, en ese momento hace el pedido con el proveedor. ¿Sabes qué? Quiero 5 litros de leche. Entonces, los trae. Bueno, el proveedor detecta si ya le depositaron el dinero. Y como les digo, aquí no hay intermediarios, es directo. Entonces, el proveedor surte la leche y ya el refri queda abastecido y ya no va a alertar en ese sentido. Entonces, eso imagínense traspolado a muchas situaciones que automatizan procesos, que automatizan situaciones donde se tienen que comunicar aplicaciones o objetos. Digo, son infinitas las posibilidades y si se dan cuenta de todo esto que les estoy comentando, y solo estoy mostrando algunas de las áreas donde blockchain tiene uso. El otro es en el sector salud. Imagínense que su registro, su historial clínico también esté en blockchain. Entonces, ahí ustedes pueden tener registradas pues, no sé, sus cirugías, incluso podría ser que en algunos casos ustedes anualmente sean unas personas muy bien portadas y anualmente se hagan análisis de sangre y ahí ustedes lo registran en el blockchain y quien quiera contratarlos dicen, pues mira, esta persona es saludable, no hay problema, sí, contrátala, ¿no? Digo, pero a lo que voy es que en una aseguradora o en algún lugar donde les requieran su información médica, ahí podría estar claro, esta información ustedes tendrían que a lo mejor dar su aval para que se compartiera con el hospital o alguien que a lo mejor los va a operar, ustedes están inconscientes y un familiar da acceso a que vean su información y entonces aprueben y ahí se dan cuenta los médicos que son alérgicos a algún tipo de
medicamento, situación, y ahí lo van a poder consultar. El sector energético. ¿Qué sucede con el sector energético? Eventualmente, digo, y eso lo he platicado, digo, a lo mejor los que estamos aquí no lo vamos a ver, pero eventualmente a lo mejor se va a acabar el gas, se va a acabar el petróleo, la gasolina, y vamos a depender de tecnologías como la eólica, o sea, a base del viento, o la solar, con las fotoceldas. Entonces, imaginen un mundo donde cada casa tiene, que ya las empieza a ver, que tiene fotoceldas solares o tiene la manera de generar energía eléctrica. Entonces, imagínense su casa que produce más energía de la que consumen. Entonces, esa energía excedente, pues, ¿qué es lo natural? Pues venderla. Entonces, ustedes pueden inyectar energía al sistema eléctrico y pueden ponerla a disposición precisamente con blockchain. ¿Sabes qué? Yo necesito energía eléctrica. No sé, a lo mejor tengo un negocio y se me fue la luz y necesito en este momento un hospital, urgentemente abastecerme. Entonces busco en la red blockchain quiénes tienen excedente de energía y la compro. Digo, eso es para que también se imaginen en un futuro cómo puede ser esto. O sea, y con blockchain, te digo, está perfectamente amalgamado porque tienes el registro de quién tiene los bienes, quién tiene la información, quién tiene el dinero para hacer estas transacciones. Digo, esto es lo que les he comentado, ya se implementa con la cuestión que le llaman token. Un token no es otra cosa que una materialización del Bitcoin. El Bitcoin como tal no es algo como en los bancos que está el dinero ahí en una bóveda, el papel moneda o los lingotes, no, el Bitcoin no, ni lo van a encontrar en la computadora. O sea, el Bitcoin vive o las criptomonedas viven en el protocolo blockchain y están asociadas en cada nodo de la red con la cartera. Ahí es donde está su saldo de las criptomonedas. Bueno, ya pasando a otro ámbito, digo, ya vimos qué es blockchain, dónde se utiliza. Ya quien quiera implementarlo, digo, hay más plataformas de desarrollo, pero dos de ellas que están relativamente más avanzadas o más maduras es el proyecto Hyperledger, que lo podemos ver como una especie de Java para blockchain porque están encargados de crear estándares, de proveer herramientas, aglutina a un grupo de empresas, pues digamos grandes, utilizan el lenguaje Go, ahorita vamos a ver, implementan lo que se les llama contratos inteligentes, ahorita voy a hablar un poquito de eso, porque también es algo que está causando mucha expectación. La otra plataforma es Ethereum, nada más es como Bitcoin, nada más que aquí en vez de Bitcoin se le llama Ether a la criptomoneda. Entonces, pero Ethereum, digamos, como que mejora a Bitcoin porque implementa lo que decimos los contratos inteligentes. Digamos que esa es la principal diferencia con Bitcoin de Ethereum. En el caso, por ejemplo, de Hyperledger, IBM, que forma parte del grupo de empresas que están en el proyecto, ellos a su vez ya tienen su propia plataforma de blockchain. Ahorita no recuerdo cómo se llama, creo que es Hyperledger IBM o no, ¿cómo se llama? Hyperledger IBM. El chiste es que IBM les da los APIs, les da el ambiente de desarrollo para que ustedes lo instalen y empiecen a jugar con el blockchain. Incluso cuando ustedes, si les interesó esto y quieren bajar el software de Ethereum, por ejemplo, les va a decir ahí inmediatamente, oye, ¿ya te quieres montar en la red productiva, o sea, en la de veras, o quieres montarte en la red de desarrollo para que ustedes hagan sus propios experimentos? Entonces, eso también está. Ahora, nada más para comentar lo de los contratos inteligentes. Imaginen, por ejemplo, aquí que todos ustedes están becados por la universidad. Entonces,
Un contrato inteligente, igual que otra transacción en blockchain, yo la subo al blockchain y al subirla obviamente me va a cobrar una cantidad. Como es código, eso está implementado en un lenguaje script como Go o Solidity. Go en el caso de Hyperledger o Solidity en el caso de Ethereum. Yo codifico, es un lenguaje tipo JavaScript, muy simple, y por lo mismo también, como es muy simple, es poco vulnerable. Cuando yo subo ese código, prácticamente me cobran por cada línea del código que estoy subiendo. Mientras más complejo sea el código, obviamente más caro, por las condicionales que pueda tener. Entonces, imagínense, como decía, que todos ustedes son becarios de la universidad, entonces la universidad obviamente hace un acuerdo con ustedes. El acuerdo es, yo te beco, pero tú te comprometes a que cada semestre, o no sé si son semestres o trimestres aquí, vas a pasar todas tus materias con un promedio mínimo de 8.5 y que no te vas a ir a ningún extraordinario, obviamente pues el extraordinario es que reprobaron, ¿no? Entonces ese es el convenio, entonces eso se programa, literalmente se programa. Entonces la universidad cuando arranca el semestre, pues obviamente les empieza a depositar la beca. Al término del semestre, el contrato inteligente, por eso le dan yo creo el nombre de inteligente, va y busca en la base de datos de las calificaciones y empieza a preguntar por cada uno. En cierta fecha, ya para cierta fecha se programa para que vaya y busque en la base de datos por cada uno de ustedes. Entonces empieza a ver los nombres, empieza a decir, pues esta persona sí aprobó todas sus materias, pero el promedio no le alcanzó, tiene 8, beca cancelada. Entonces ya no les va a depositar. Y eso es automático. Entonces vean las implicaciones que eso puede tener, o sea, a nivel negocios, o sea, yo programo algo para que se cumplan ciertas condiciones, si no se cumplen va a suceder una cosa, si se cumplen sucede otra. Digo, en los casos de que ustedes compran servicios o bienes, dicen yo automáticamente el dinero te lo voy a soltar cuando me firmes el contrato o me firmes las escrituras, si no el dinero no cae. Entonces eso se programa y eso es lo que ahorita está causando mucha revolución de los contratos inteligentes. Entonces tiene muchísimo potencial, como verán esta tecnología es realmente, digo usan la palabra disruptiva, no sé si exista en español, pero es una tecnología que rompe con muchos esquemas de lo que actualmente es el comercio, el cómo vemos el internet y la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Blockchain en el presente tiene un grado de madurez alto en el sector financiero. Como decíamos, los bancos son de los principales promotores o investigadores de esta tecnología. Aquí en México hay incluso ya una iniciativa que se llama FinTech, que justamente está estudiando esto del blockchain. También es claro, por lo que les estoy diciendo, es una tecnología en desarrollo, o sea, todavía faltan muchas cosas, o sea, estándares, porque hay muchas iniciativas de diferentes grupos que están promoviendo esta tecnología. Como dije, está en vías de estandarización. En algunos sectores es incipiente su desarrollo, o sea, apenas está iniciando. Lo que les decía, ¿no? Prácticamente cualquier persona en relativamente poco tiempo puede ya empezar a echar a andar aplicaciones basadas en blockchain. O sea, ustedes pueden bajar el software y empezar. Esto lo que tiene también y lo que deben quedarse con la idea es como el internet. El internet nadie lo gobierna, nadie, o sea, obviamente hay estándares, protocolos del envío de información, pero como tal nadie controla, nadie gobierna el internet. Bueno, pues algo así acá, o sea, como los nodos están distribuidos, nadie es dueño absoluto de lo que está en blockchain. En el futuro, en un plazo de 5 años, pues ya debería de haber soluciones suficientemente, y yo no pensaría que en 5 años, ya incluso si ustedes buscan soluciones ya hechas, ya aparecen soluciones en blockchain ya comercialmente
funcionando. Por ejemplo, se dice que en el 2018 el 85% de aplicaciones que se dicen usan blockchain, en realidad no usan blockchain, o sea, dicen que lo usan, pero no es así, o sea, el 85%. Por el 2022 se estima que aproximadamente la cantidad, digamos, de dinero que se estará moviendo en blockchain es de 10 billones de dólares, o sea, 10,000 millones de dólares, que aún así todavía es poco. Y por el 2025 prácticamente deberían de quedar al menos 5 blockchains principales. O sea, 5 apuestas de blockchain o 5 redes de blockchain serán las que prevalezcan, no necesariamente las que están ahorita. Es una tecnología un tanto compleja. Nosotros en Seguridatta, cuando vendemos cosas de criptografía, a veces es un poco difícil explicar los términos, y blockchain pues no precisamente es fácil de explicar como ahorita. Ahorita traté de ser lo más llano posible, pero es complejo de transmitir. Rompe esquemas como lo que dije, ¿no? El conceptualizar la seguridad, el conceptualizar el comercio, el cómo nos relacionamos, cómo compramos, cómo adquirimos bienes, y el que también tengan presente que se transmite valor, no solo información. O sea, en unos años vamos a hablar de que así como transmito un correo o un documento, va a ser muy natural que yo transfiero valor a través de la red. Eso es lo que viene a ser blockchain. Bueno, esto es lo que ya decía, que en el momento ya de adopción de la tecnología, como está en desarrollo, pero en el momento de adopción van a ser 5 las apuestas principales, es lo que se está contemplando. Y como les decía y como pudieron vislumbrar, estamos siendo testigos de un nuevo Internet, de una nueva forma de ver al Internet. Y bueno, lo que les decía, o sea, se transfiere valor, ya no solo se transfiere información, se transfiere valor a través de la red. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Si tienen preguntas, por favor. Bueno, se me pasó decirles, tenemos unos pequeños presentes para las personas que quieran participar haciendo preguntas. Adelante. Buenas tardes, jóvenes. Los veo ya un poco cansados. ¿Cómo se sienten? Están chismosos. Ok, ¿qué les parece si apoyamos al conferencista con la dinámica que trae? Inclusive podemos ver qué regalos tiene, a ver si nos convence, a ver. Cilindros. Tiene las gomitas. Una gomita ahí para estrés, yo creo. Es correcto. Entonces, a ver, 5 preguntas, ¿cuántas preguntas? Sí, está 10, de hecho. 10 premios, a ver. A ver, el ingeniero Marco levantó la mano primero, entonces, si vamos por jerarquías, pues ya nos ganó. A ver, ingeniero. Hola, buenas tardes. Hola. Me encantó el tema. Nos preguntaría, ¿cuáles serían los puntos de inflexión en temas de vulnerabilidad? Siempre que hablamos como de valores, de transferencias electrónicas y demás, para mucha gente podría sonar que no está tan documentada como un tema de riesgo, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos vulnerables o que podrían ser vulnerables ante estos nuevos escenarios? Sí, bueno, digamos, los puntos vulnerables, ¿qué sería? Pues, no sé, como verás, como se plantea el protocolo, pues es un esquema distribuido, entonces ahí como que está un tanto difícil, pero yo creo que un tanto difícil vulnerar la seguridad, pero
En lo que se está, digamos, atorando ahorita un poco la comunidad de blockchain es justamente, por ejemplo, en el tamaño de las transacciones, en el tamaño del bloque, porque también ya en términos prácticos, eso que mencioné de los 10 minutos no a todos les satisface. La mayoría quisiera que las transacciones se validaran inmediatamente. Digamos que es algo, un desmotivador ahorita en este momento. Incluso ha habido ya fragmentación de las propias iniciativas de blockchain, por ejemplo en Bitcoin, ya hubo un rompimiento de una parte porque aumentaron, digamos, el tamaño del bloque. Entonces, digamos, lo que yo te diría que está desmotivando ahorita es justamente como es una tecnología en desarrollo, como es una tecnología relativamente nueva, pues todavía no hay muchos estándares. Entonces, está el desconocimiento también de la gente y a mucha gente le hace ruido, por ejemplo, decir el éter, ¿qué onda con el éter? O sea, ¿cómo que mi dinero es éter? O sea, no, pues, o sea, eso como que la gente, es un concepto todavía demasiado revolucionario para que la gente lo entienda, pero yo te diría, lo manejaría así, ¿no? Como hasta el momento cierto grado de inmadurez y desconocimiento que hace que todavía no permee en toda la comunidad, pero lo puedes ver desde otros puntos de vista. Como decía, lo puedes ver como un almacenamiento de información distribuido que prácticamente es inalterable, es inviolable y que es muy difícil que tumbes pues, prácticamente toda la red. Entonces, lo que en blockchain puedes hacer es grabar información, no la puedes borrar, no la puedes alterar, solamente puedes agregar información. ¿Yo podría saber dónde está almacenada esa información? O sea, en un centro de datos, me imagino, pero en un centro de datos de Sí, alguna empresa, de algún proveedor de sí, la nube. desde luego, incluso eso también, qué bueno que lo preguntas, lo que se almacena en blockchain realmente es el hash de la información. Entonces, tú tienes que tener mecanismos de que la información, porque eso también le puede hacer ruido a la gente. Oye, ¿cómo que la información está distribuida en todo el mundo? Lo que en realidad está distribuido es la huella digital en cada transacción. La información como tal, tú la tienes que almacenar en otro lugar. Incluso por ahí ya hay algo equivalente al blockchain, pero para almacenamiento, que es ahorita no recuerdo las siglas, pero es algo así como almacenamiento interplanetario distribuido. Es el mismo concepto que blockchain, pero en almacenamiento, o sea, en base de datos. Entonces, imagínate eso aunado con el blockchain, o sea, tienes las dos cosas, la información por un lado y la huella digital de esa información en blockchain. Entonces, en términos prácticos, cuando tú recuperas la información, vas y checas el blockchain, que es el hash, tienes la información, sacas el hash, lo comparas, dices, sí es la información y entonces eso ya te permite dirimir las controversias que pudieran suscitarse. Claro, pero insisto, y perdón la insistencia, o sea, ¿en dónde o en qué centro de datos es donde se almacena? O sea, en el centro de datos de, no sé, de Google, digamos, podrías concentrarla en ciertos nodos de la red de blockchain, o sea, incluso hay ya un apartado dentro del mismo nodo que te almacena la información, o sea, por un lado almacenar la información dentro del mismo nodo y obviamente eso lo tienes que replicar porque tiene que estar disponible, pero obviamente con permisos. Claro. Eso es algo que es un reto eso, o sea, el que tengas disponible la información de la transacción, aunque tú esa información la puedes tener en tu red privada y en el blockchain ahí tienes el hash que es público y a la vista de todo. En caso de presentarse una controversia, tú recuperas esa información, la puedes tener en una bóveda o cifrada con algún hardware y la recuperas y exhibes en el proceso, mira, esta información es íntegra porque está firmada electrónicamente. Entonces, digo, respondiendo a tu pregunta, debería de estar almacenada en un site que no tuviera acceso en una red expuesta, ¿no? En tu red interna, pues, con los controles. Ok, gracias. No, ¿de qué? Ahorita le damos su regalo. Por aquí había varios alumnos. A ver, chicas. Bueno, mi nombre es Gaby. Hola, Y Gaby. bueno, lo que quería preguntar es que ahorita mencionaba que cuando se pierde la información uno tiene
como el poder recuperarlo uno mismo. Pero, por ejemplo, si tengo mis datos personales en una base de datos como esa, ¿a quién me dirigiría yo? ¿O con quién sería de responsable de la pérdida de mis datos? Bueno, en este caso, como decía, tiene que estar avalado o tiene que estar regulado por el gobierno. O sea, el gobierno, y en ese sentido aplicarían quizás las mismas reglas, ¿no? De, oye, ¿por qué mi información la estás pasando? Si yo, por ejemplo, puedo comprobarte a ti, gobierno, que estás transfiriendo mi información, yo puedo responsabilizar a quien esté haciendo uso de esa información. Digo, en este caso, las compañías o las organizaciones que estén almacenando esa información, pues obviamente ahí a lo mejor a la antigüita sí se tiene que hacer un convenio en papel, de que si se hace algún mal manejo de la información, pues yo te responsabilizo a ti. Por ejemplo, no sé, en el caso de cuestiones académicas, ¿no? Que de hecho ya hay empresas que ofrecen ese servicio con blockchain, o sea, está tu historial académico, tus diplomas, tus títulos, tu historial académico, las calificaciones que obtuviste, las becas, todo eso un empleador puede consultarlo y verificar que es auténtico, ¿no? Entonces, en un momento dado, el mal uso que se le pueda hacer a esa información, pues es justo la organización que está, pues en este caso incluso está lucrando, ¿no? Con esa información. La información la venden a otras empresas o compañías, por ejemplo, que estén reclutando personal especializado. Entonces, en blockchain tienen registrados los perfiles académicos y tecnológicos de cada una de las personas, entonces ahí verifican la información. Buenas tardes, mi nombre es Karen. Mi pregunta sería, nosotros como estudiantes, ¿cómo podríamos o qué uso le podríamos dar a lo que es blockchain? ¿Qué uso le podrían dar? Así como lo podríamos utilizar nosotros. Bueno, aquí como estudiantes, digo, se me ocurre en el campus de la universidad, como decía yo, a lo mejor implementar el que pues, todas tus calificaciones, tu historial académico esté en blockchain. Entonces, toda esa información está disponible para que tú la consultes o alguien más a quien te interese que la vea. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, a alguien que te quiere emplear o incluso para solicitar una beca al extranjero, tú puedes de alguna manera exhibir esta información. Obviamente lo que estoy diciendo aquí estamos en ciernes, o sea, estamos apenas iniciando, pero en un futuro esto puede suceder, o sea que tu información académica aquí en el campus, en la universidad, se pueda compartir con empleadores o con otras universidades a nivel mundial. Por ejemplo, entre las mismas universidades compartir información. A lo mejor tú cursaste dos semestres y dices, ¿sabes qué? Ya me quiero ir a otra universidad y entonces te validen los estudios que hiciste. ¿Y cómo sé que sí los hiciste? Bueno, la universidad lo registró y obviamente la otra universidad tiene que validar o tiene que aceptar que esa información que te está proveyendo la Universidad de Veracruz pues es válida, es fidedigna. A lo mejor ahí ya tendríamos que entrar en un proceso de auditoría donde se exhibiera que esa información o ese proceso de almacenamiento de la universidad es claro, no se presta pues sí, a tranzas o al mal manejo, ¿no? De alterar información, o sea, como pudiste ver, aquí es muy difícil que se altere información o se borre. Entonces, para los estudiantes en concreto podría ser algo así, pero si ustedes incluso quieren probar, ustedes como estudiantes podrían en el laboratorio formar una pequeña red de blockchain con 4 o 5 nodos, muy chiquita, y ustedes hacer sus propios experimentos en el laboratorio. Gracias. Ok, vamos con Irving. Después seguiría el doctor Gustavo Lague. Buenas tardes. Bueno, estaba hablando sobre lo que eran temas de seguridad. Sí. En dado caso, los desarrolladores de lo que es el blockchain
llegaran a hacer un mal uso de estos, ¿cómo llegaran a ser tan confiable? ¿O cómo podrían ser el filtro de proceso para ellos? Bueno, no sé a qué te refieras, porque el protocolo como tal de blockchain ya existe. O sea, ese es, digamos que es la cancha sobre la que están jugando, pero en un momento dado, no sé si te refieres a hacer una programación alevosa en el sentido de ganar ventaja tú como desarrollador, pero obviamente yo creo que para llegar a eso, como es un contrato, tiene que ser auditado, yo creo que tiene que ser revisado por peritos que revisen el código y que precisamente no haya, ahora sí que no haya trampa, no haya una puerta trasera que permita que una de las partes gane ventaja por el desconocimiento técnico o expertise técnico de la otra. O sea, tiene que ser un código auditado, obviamente, para que entonces las partes, a lo mejor yo te llevo a ti, yo soy financiero y no soy muy técnico, pero tú sí eres experto y yo te contrato a ti para que tú funjas como mi representante, pero convaliden el contrato, que efectivamente sea un contrato transparente, ¿no? Y que lo que vaya a suceder en ese contrato sea efectivamente lo que está plasmado. A lo mejor, digo, no sé, puede ser un documento, para no usar papel, puede ser un documento electrónico firmado electrónicamente. Entonces, en el caso de que se presente una controversia o una cierta inconformidad por una de las partes, pues pueden acudir a ese documento y decir, a ver, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Se dieron estas condiciones o no? Porque dice el contrato que tú me tenías que haber depositado si se cumplía esto y no se cumplió. Entonces ahí es donde ya empiezan y ahí es donde se vería que efectivamente el contrato sí se programó o no como lo que está plasmado, ¿no? En un momento dado, en un contrato tradicional, entre comillas digo, porque no sería a lo mejor en papel, para ya no estar usando los contratos tradicionales, sino un contrato electrónico, al margen de que lo programas en la red de blockchain. O sea, una cosa es escribirlo, digamos, con palabras como pseudocódigo, y otra cosa es ya programarlo en la plataforma. Entonces, el pseudocódigo o el texto tiene que reflejar lo que está sucediendo en el programa. Entonces, de alguna manera tiene que haber peritaje para que el contrato no sea pues alevoso para una de las partes. Okay. Bueno, dos preguntas. Sí. Una, ¿cuál sería la limitante, digamos, para la tecnología? La limitante, pues… porque hay que estar copiando todo, o sea, digamos, ¿de qué tamaño tiene que ser esa cantidad de información? Y luego, ¿cuántos nodos? Digamos, esas dos variables. Digamos, digo, no sé si ya terminaste la pregunta. Sí. Bueno, digamos que técnicamente creo que no es el problema, o sea, eso se puede atacar en un momento dado, eso es parte de las discrepancias que hay entre los grupos, llegará el momento en que se estandarice. La limitante, así luego que me salió a mí a bote pronto, es más bien el aspecto legal, el aspecto de que el gobierno o las partes lo adopten, de que digan esto lo vamos a adoptar a partir de ahora como una herramienta que nos va a ayudar a implementarlo en procesos que actualmente tenemos. Yo más bien lo veo desde el punto de vista de adopción, no tanto, o sea, sí hay problemas técnicos, sí hay problemas, como es una tecnología en desarrollo, hay discrepancias, como decía esto del Bitcoin que se fragmentó en dos digamos, segmentos, precisamente porque discernían en los tamaños de los bloques. Realmente la transacción son cuestión de K, son muy chiquititas, o sea, el tamaño de la transacción es muy chiquitita y también otra cosa que hemos visto en la práctica al estar programando es que es caro, o sea, aunque es chiquitita la transacción, por ejemplo, ese es otro desmotivador, ¿no? O sea, para que tú lo hagas atractivo y sea masivo, pues tendría que ser la transacción barata para que la mayoría se animara
a subir en blockchain, pero lo que hemos visto ahí es que a lo mejor solo cierta información que realmente te interesa, que sí sea relevante dentro de tus procesos, sea lo que publiques en blockchain, no todo, sino lo sustancial de algunos procesos. Entonces, como te decía, técnicamente yo creo que no hay como tal problema, más bien es la cuestión legal, ¿no? La cuestión normativa, la cuestión de adopción, de confiar en esta nueva forma de Bueno, yo entendí que sí por lo que el compañero, la primera pregunta que te hicieron, ¿no? sí, del Entendí que hay un almacenamiento. problema técnico. Sí, y- sí, del y por eso lo almacenamiento. pregunté. Sí, o sea, digo, sí lo hay, digo, pero se puede atacar, de alguna manera se puede solventar. O No, sea, yo sé que se puede resolver, pero nomás es si había una cifra. en cuanto a la cantidad, ahorita Sí, no por sé. ejemplo, la tecnología actual, ¿cuánto es donde dicen ya de aquí para allá ya no se puede? Pues no tanto así, o sea, que se pueda que aumentar la cantidad de información o que haya Sí, limitantes. que la red ya no pueda con las transacciones. Pues. Según yo entiendo, y aquí me corregirá Juan, el tamaño ahorita del ledger o del bloque, de todos los bloques es como 5 gigabytes, Juan, ¿o cuánto es? Sin embargo, aquí lo que quizá uno de los problemas básicos es que no compite todavía en performance contra un sistema como Visa o Mastercard que generan transacciones, millones de transacciones a nivel mundial, todavía no está a ese nivel. Pero, ajá, porque no hacen lo que ustedes están proponiendo, ¿no? Digo, lo que se propone en esto, que copien todo, ¿no? Bueno, de hecho, el caso de Bitcoin en particular, no puede hacer tantas transacciones, en particular porque está cada 10 minutos, ¿no? Está programado así. Por El una- software ajá. está, para que haya una programación distinta, los desarrolladores se tienen que poner de acuerdo y hacer algo que le llaman un hard fork, una diferencia entre el código básico a esa nueva programación, y entonces dependiendo de si el 51% de los desarrolladores está de acuerdo, todo el mundo se pasa a esa versión nueva de blockchain, ¿no? De Bitcoin en este caso. Entonces, ahorita una de las principales problemáticas es que no podría competir con el número de transacciones de Visa o Mastercard porque está programado de tal manera que no puede, o no sé, no te tengo el dato, pero haz de cuenta unas 100 operaciones por segundo no puede hacer, mientras que Mastercard o Visa hacen millones de transacciones por segundo. Sí, esa era Ese mi podría ser una pregunta. limitante actual, ¿no? Ajá, sí, entiendo. Que hay otros ledgers que están intentando mejorar esa velocidad. Sí. Entonces, más o menos el dato es así del orden de lo que platicabas. La otra pregunta, me llamó la atención que en una transparencia se hablaba de que Facebook, Twitter y todos esos compartieran su información. No, bueno, a lo mejor no lo expresé adecuadamente. Lo que decía es que cada uno de nosotros, digamos, tenemos cuentas. Digo, yo no tengo cuenta en Facebook, tengo cuenta en LinkedIn, pero tengo unas credenciales para LinkedIn, tengo otras credenciales para Facebook, tengo otras credenciales para Gmail, tengo otras credenciales para Hotmail, tengo otras credenciales para el Messenger, a eso me refiero. Pero porque son compañías distintas. Sí, pero a lo que me refiero es unificar en Pero- cuanto a la identidad, o sea, identidad digital en el sentido de que datos biométricos, tu información, tu Sí, domicilio. Sí, entiendo, lo que no entiendo es cómo es que te van a dejar hacer eso. O Es- sea, es el valor que tienen esas compañías. No van a permitir una cosa así. O sea, digo, puedes seguirlas usando, a lo que quizás yo lo que el sentido que le quise dar es en un país tener tus datos biométricos, o sea, lo que quise hacer el símil es, tenemos información de nosotros dispersa con diferentes compañías, si quieres hasta con tu banco, en la universidad, o sea, son datos personales. A lo que el sentido que yo quiero darle a eso es que haya un único repositorio a nivel nacional que tenga tus datos de identidad, tus datos personales, tu biometría, tu domicilio fiscal, tu RFC, tu domicilio, no solo el fiscal, sino donde vives, porque no necesariamente es el mismo,
y que allí cualquiera que quiera verificar algo, por ejemplo, si te van a otorgar un crédito automotriz, a ver dónde vive esta persona, entonces checan contra a lo mejor un recibo de Bueno, teléfono. se supone que el SAT sí lo tiene, ¿no? Es eso. Pero si te das cuenta, tu información está dispersa, porque también el INE lo tiene. El INE tiene también tu información personal. O sea, está dispersa con diferentes dependencias. En la Secretaría de Gobernación también, en RENAPO. Ajá, pero por ejemplo el INE no tiene mi información de mis ingresos. Sí, o sea, Tiene información parcial. Así es, o sea, yo lo que hablo es información personal, o sea, digo, a lo mejor puse el RFC, pero hablo de tu biometría, una foto tuya, tu domicilio, cosas que quizás son 5 o 10 datos que cualesquiera a lo mejor podría consultarte, de un empleador o vas a contratar un servicio, quieren saber tu domicilio, que no des otro domicilio, o por ejemplo en una votación, que el distrito al que te corresponde efectivamente sea el que te corresponde y no otro por tu domicilio, que eso se pueda consultar por todos o por la gran mayoría, pero eso obviamente lo tiene que validar o lo tiene que apoyar el gobierno. Ahora, de cualquier manera, eso bueno, hay un problema con la primera pregunta, ¿no? Aun cuando todos quisiéramos así, la tecnología, entiendo, no es posible hacerlo. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues por la latencia y por… Bueno, en este está caso, diseñado, digo, sería un blockchain única y exclusivamente dedicado a la identidad de las personas. Digo, imagínate que en todos los estados, no sé quién sería la entidad, si gobernación o… Yo me imagino que sí, porque es la RENAPO, el Registro Nacional de Población, que ellos fueran los encargados de tener eso. Entonces, la Secretaría de Gobernación tendría delegaciones en cada estado y ahí es donde ese blockchain nada más se usa para eso, no se ocupa para otra cosa. O sea, yo no lo estoy pensando así, ¿no? O sea, es un blockchain únicamente para tu identidad digital, es como tu pasaporte electrónico, o sea, por decirlo así. pero por ejemplo, el SAT sí es para todo el país, no es para un pedacito del país. Así es, sí. sí. El IFE también, o el INE se llama ahora. Sí, digo, el punto es que no que todo mundo supiera dónde ir a consultar tus datos. O sea, a lo mejor traes una credencial. Ahorita, digamos, en los proyectos que tienen, ¿de qué sería el número máximo de clientes? Pues esa es una buena pregunta porque justamente O sea, somos, no sé, a lo mejor somos 60 millones en el SAT. ¿De qué sería el número de clientes? Sí, digo, esa es una buena pregunta porque justamente aquí en Innovación en Seguridad estamos también experimentando con blockchain. Entonces, a ciencia cierta es una pregunta que a lo mejor en este momento no te puedo contestar de cómo será el performance, cuáles serán los límites, a lo mejor ponemos más máquinas, más procesadores, no lo sé, o sea… Quizás a lo mejor en un año, un par de años ya tengamos más elementos, porque justamente nosotros, te digo, si lo quieres hacer en producción, te cuesta un dinero y bastante importante, y en desarrollo no necesariamente se comporta igual en el ambiente de desarrollo que ya en el ambiente de producción. Entonces, también hay otras cuestiones como por ejemplo un blockchain privado. Estábamos planteando aquí, por ejemplo, en la universidad, hacer un blockchain nada más de la universidad. Entonces, no sé, podría tener unos 20 nodos. Se me ocurre pensar así a bote pronto, 4 nodos en cada sede de la universidad. O sea, son 5 campus, 4 nodos son 20 nodos y subir un proceso, por ejemplo. Un proceso sustancial de la universidad y que ahí se esté… transaccionando y entonces ver cómo se comporta y ver cómo, o sea, es como un laboratorio. Finalmente eso es un proyecto que estamos analizando con Martín y el equipo. Bueno, pues eso sería todo, nomás quería entender. Sí, no, está bien. Gracias. ¿Vas a preguntar? Nieves.